Bueno, mi nombre es Juan Carlos Tapias, de la clínica Foglianini, jefe de farmacia, aunque actualmente venimos desempeñando otras funciones. Hemos cambiado un esquema eh, tanto de liderazgo en cuanto a los círculos. Ya no es un esquema tan piramidal como otras instituciones, más horizontal, pero ahora de la función de líder. Y le vamos a mostrar un poquito sobre las experiencias que tuvimos en cuanto a la implementación de módulo integral de gestión de medicamentos, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, a partir de muchos incidentes, veníamos trabajando referente a problemas relacionados con los medicamentos, eh, previo a una acreditación internacional con Italia, allá junto con Argentina, ¿no? Y de hecho con Rodolfo Quirós, un médico infectólogo que trabaja en muchos hospitales, reconocido, de hecho trabaja en el italiano. Nos venimos desempeñando todo este flujo de medicamentos y el uso correcto de tal, ¿no? Dicho esto, nos planteamos este esquema. Bueno, este es un ejemplo en cuanto al caso de Denver, ¿no? Que hay muchas falencias. Es un buen caso para analizar en cuanto a todos los procesos que se obviaron, ¿no? Y que se pudo haber mejorado. Dentro de esto, van surgiendo muchas ideas. Uno se plantea cosas que pueden suceder en el día a día dentro de la prescripción, administración del medicamento, ¿no? Y son cosas que nos llevaron a que viene a ser la planificación en cuanto a este módulo de medicación segura, ¿no? Una de las cosas fundamentales que va relacionado junto con la calidad y seguridad de los medicamentos es, y bueno, bien Deming lo habló hace tiempo en cuanto a los procesos, ¿no? Que podemos estar relacionados con perfectos profesionales, pero el error puede ocurrir, ¿no? En cuanto a los procesos, y es lo mismo en la salud, ¿no? Tenemos buenos profesionales, pero en el interín, si no le damos las herramientas adecuadas, pues vamos a tener alta posibilidad de tener error, ¿no? Y de hecho vamos a ver que cuando lo contrastamos en ciertos estudios pre y post intervención con este módulo de medicamentos, ahí ya vemos la variabilidad que hasta hoy día seguimos contando, ¿no? Pero es esta sinergia en cuanto a mejorar la operativa y la seguridad del paciente que nos ayuda, ¿no? Desde el 2013 venimos trabajando con lo que viene a ser seguridad de la medicación, ¿no? Que no teníamos una historia clínica, un expediente clínico digital, ¿no? En esta época, pero veníamos con estos formularios de administración de enfermería donde le hacemos seguimiento en cuanto a la adherencia, cumplimiento, reacciones adversas, monitoreo en cuanto a la administración, los inconvenientes que se tienen, como todo expediente clínico realizado a mano, ¿no? La letra de los médicos, los CARDs, las diferencias en cuanto a la transcripción de la historia clínica al CARD de enfermería, los errores de administración de medicamentos por confusión, solicitudes hechas de forma verbal, ¿no? Por parte del médico o la enfermera, que no está escrito en la historia clínica, y puedo citar muchos de estos ejemplos, pero que todos estos inconvenientes nos llevaron, ¿no? A lo que viene a ser el nuevo esquema en cuanto a la administración de medicamentos. Dentro de todo esto, se plantea, ¿no? En el 2018, ya con las herramientas que contamos. De hecho, contamos con un sistema más contable, un sistema de inventario, que es Visual Basic, que es un programa muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de la época de los 90, donde fuimos adaptando, porque veníamos trabajando de a poquito, ¿no? Adaptando lo que viene a ser estos cambios con este programa que integraba la parte contable y la parte de inventario, y ahora le estábamos añadiendo la parte de medicamentos, ¿no? Adaptamos el programa de gestión de inventarios y contable al programa con medicamentos, pero dentro de la misma plataforma que es Visual Basic, ¿no? Dentro de esto logramos lo que viene a ser un sistema de trazabilidad, donde actualmente las pérdidas en los servicios donde hay hospitalización, seguimiento farmacéutico clínico, descargo en la cama del paciente es prácticamente nulo, ¿no? Lo que no sucedía en esos tiempos, era muchas pérdidas, muchos errores, y con este sistema de trazabilidad nos ayudó bastante. No acceso a la información, podemos contar con lo que viene a ser tanto la indicación, la prescripción, validación, seguimiento, descargo de la medicación en tiempo real. No tenemos que estar esperando
que nos llegue la receta o que el farmacéutico suba, contratar los errores, solicitar al médico una llamada para verificar que lo que estaba escribiendo era lo que leía el enfermero o lo que leía el farmacéutico. Y pues dentro de esto fuimos reconociendo cada uno de estos inconvenientes, ¿no? Eh, Trazamos lo que viene a ser dónde íbamos a trabajar con este programa, esta adaptación que teníamos, ¿no? Veíamos que teníamos un sistema de inventario, ¿no? Adaptamos en lo que viene a ser el ingreso de medicamentos, en cuanto a la prescripción de la medicación, validación, eh, en cuanto a enfermería, los horarios de administración, ¿no? La administración en cama del paciente y posteriormente los seguimientos que veníamos realizando, ¿no? En cuanto a las pérdidas de inventario, en cuanto a disminución considerable, problemas en cuanto a seguimiento de alguna medicación y bueno, trazamos la cancha con todo esto, ¿no? De hecho, formamos grupos multidisciplinarios y siempre basándonos en las normativas que veníamos, ¿no? Veníamos con ese vistazo de acreditación internacional y dentro de todo esto nos planteamos desde el 2013 trabajando en las 6 metas internacionales de seguridad del paciente y John Commission, pero desde farmacia, ¿no? Algo que nos importaba y sobre todo con este proyecto en cuanto al módulo de medicamentos, los dos que nos interesaban, ¿no? El primero en cuanto a la identificación del paciente y el tercero en cuanto a los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Que ya fuimos implementando todas estas medidas en cuanto a trazabilidad y administración segura, ¿no? En cama de paciente. Pero de todo esto, bueno, formamos estos grupos multidisciplinarios, realizamos ciertos requerimientos para agrupar la gente, ¿no? Cuáles son las personas que iban a involucrarse, analizamos el alcance de estos proyectos en cuanto a desde dónde hasta dónde iban a marcar, cuáles son las variables que iban a influir en cuanto a este programa, el diseño, ¿no? De la base de datos, porque como podemos mostrar en las pantallas previas, es un sistema muy antiguo, muy limitado, ¿no? Pero en base a esa limitez pudimos interactuar y realizar este programa, ¿no? De hecho, fue muy constante, ¿no? Tuvimos que, desde el diseño de la interfaz, desde los reportes que nos generaban, porque la normativa boliviana es muy estricta en cuanto a ciertos requerimientos todavía, no está todavía con la normativa en base al papel, no habla nada de expediente clínico digital, pero tenemos que ir adaptándonos, ¿no? La conformación de estos profesionales, de hecho, vamos a mostrarles más adelante, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? Formamos como un búnker dentro del área de sistema, donde estaba involucrada tanto una enfermera de calidad, gente de sistema, donde íbamos desarrollando cada uno de los procesos y íbamos armando la telaraña, ¿no? En cuanto a todo el proceso, la parte médica también que se involucró bastante, por, a pesar de que era un sistema en cuanto a solamente la prescripción en ese año, ¿no? Estamos hablando del 2018 todavía, pero ya con la experiencia hacia una historia, un expediente clínico digital, ¿no? Y cada una de estas partes pues, sirvieron bastante, fue un aporte considerable que lo plasmamos muy rápido, ¿no? Usualmente desde la nada, desde el sistema contable, como les mencionaba, el inventario, hasta lograr todo esto, estamos hablando de un tiempo bastante rápido, ¿no? En el cual con este equipo multidisciplinario realizamos una implementación de ideas, ¿no? Realizamos cada uno de los procesos en base a ingenieras de calidad también, las OIM, que nos ayudaron bastante y nos direccionaron en cuanto a cada uno de los procesos y optimizarlos, ¿no? Seguimos la lógica del trabajo, tener una mirada horizontal, ¿no? Que cada uno de los procesos que se iban implementando iba a afectar a cada uno de los servicios. ¿No? Y mediante eso y los métodos observacionales y seguimiento y las reuniones que nos planteábamos por semana, fuimos ejecutando todo esto, ¿no? Este es el programa que les mencionaba, el Visual Basic, ¿no? Esta es la pantalla de inventario, donde el cual contamos con una base de datos en el MySQL, Crystal Report en cuanto a la generación de los reportes que tenemos que presentar impresos para lo que vienen a ser las entidades regulatorias a nivel local. Y pues
procedimos con todas estas herramientas, ¿no? Dentro de todo esto, la parte de farmacia, que si bien optamos con dos sistemas de prescripción, tanto desde los principios activos, que eso es muy fácil, hasta llevar al listado nacional de medicamentos, ¿no? Por la entidad nacional que es AGEMED, con los más de 10.000 medicamentos que se contaban en ese tiempo, y era una clasificación de hormiga, ¿no? En cuanto a nombres comerciales, nombres genéricos, la denominación de ATC, que es la base de todo esto en cuanto a lo que viene a ser la prescripción, ¿no? Porque muchos inconvenientes de esto están relacionados porque el médico pedía una cosa y farmacia tenía otra, así que ese trabajo en cuanto a la clasificación ATC de estos 10.000 es un trabajito que nos llevó mucho en farmacia, ¿no? Y esa catalogación se tiene que ir actualizando a lo largo del tiempo. Y pues bueno, con toda esta información que llegamos, pudimos seguir trabajando, ¿no? Enviar esa información, ver los procesos y les voy a mostrar un poquito en cuanto a cómo era lo que manejábamos, ¿no? En ese tiempo todavía llevamos códigos de barra, ¿no? Simplemente para un tema contable, ¿no? En el cual codificamos los medicamentos, los escribíamos a mano, ¿no? Y simplemente esto afectaba para cobrar el medicamento del paciente. Pero dentro de todo esto, realizamos el cambio considerable donde vemos que la etiqueta del medicamento ya va con un código alfanumérico totalmente diferente. La variabilidad del código de barra que tenía toda la información necesaria, trazable que necesitábamos específicamente para la utilización del medicamento, ¿no? Principio activo, número de lote, registros, laboratorios, y con toda esta información lanzamos el proyecto, ¿no? Primero etiquetando ciertos grupos de medicamentos, eh, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué no el QR? Si bien el QR, Data Matrix, estaba en su lanzamiento aquí en Bolivia, ¿no? Estaba muy utilizado. Eh, bueno, era la tecnología que teníamos, el costo de la implementación de los lectores, todavía era un proyecto que estábamos queriendo lanzar, costo económicamente, elegimos este código de barras, ¿no? El 128 sobre todo, para en cuanto a los costos, la información que necesitábamos, y la verdad que desde el inicio hasta la actualidad seguimos con este mismo código, no requerimos migrar al Data Matrix del QR, el famoso QR, porque prácticamente tiene toda la información que necesitamos, ¿no? Y dentro de todo esto podemos ver que es un código bastante accesible, ¿no? Nos generó una infinidad de códigos alfanuméricos que son irrepetibles, y con este venimos de una manera excelente, ¿no? A pesar de todos estos incidentes. Estos códigos de barra que llegamos a utilizar y a codificar cada uno de los medicamentos en farmacia son irrepetibles, son aleatorios, no hay una secuencia lógica para que no exista el error de dedo, ¿no? Eso está typeando, que fue uno de los inconvenientes que teníamos en cuanto a la implementación del sistema. Dentro de todo esto, pudimos identificar unos errores que vamos a ver más adelante. Se realizaron unos estudios para la parte de residentes que disminuimos considerablemente los errores en cuanto a la dispensación de medicamentos, administración de medicamentos, pero hay algo que no se mostró ahí, fue la disminución de los costos considerables. Realizábamos inventarios en farmacia y todos los meses era pérdidas enormes de medicamentos, ¿no? Por la administración y no cobro de medicamentos, por hurto, por muchos motivos, pero con este sistema donde se le asignaba específicamente una medicación al paciente, logramos una pérdida del stock considerable, ¿no? Llegar a una pérdida cero. Y más aún los errores de medicación bajaron de una forma considerable. En cuanto a los procesos que analizamos y que les comentaba del inicio, ¿no? En cuanto a la cadena terapéutica y los ejemplos, ¿no? Realizamos el ingreso de la medicación, ¿no? Que es la parte contable que les mencionaba, que el programa ya venía trabajando de una forma continua, a pesar de ser un poquito antiguo. Dentro de todo esto ya cambiamos la parte de etiquetados, ¿no? Donde va el código alfanumérico, irrepetible y códigos de barra. En cuanto a la solicitud de medicamentos, empleamos lo que viene a ser indicación médica, una pantallita
base, donde simplemente el médico no es un expediente clínico, ¿no? Simplemente de prescripción médica, iba incluyendo el medicamento, las características del medicamento y cómo lo iba a indicar, ¿no? En cuanto a la validación farmacéutica, el farmacéutico igual tenía una información limitada, más que peso, talla, índice de masa, algunos laboratorios esenciales, ¿no? Y la medicación que le proponía el médico, ¿no? Entre todo esto, el farmacéutico validaba, modificaba o rechazaba la indicación, ¿no? Y dentro del área de dispensación lo mismo, como podemos ver, hay, es un mismo medicamento, pero con diferentes códigos únicos, alfanuméricos, ¿no? Para el tema de la trazabilidad y de la asignación específica al paciente. Y en cuanto a enfermería era la pantalla que podía visualizar, ¿no? Tenía que elegir los horarios específicos a la hora de administrar lo mismo. Tuvimos muchos cambios en esta parte por las diferentes adaptaciones y las nuevas cosas que iban saliendo en cuanto a las prescripciones y administraciones de medicamentos. Y fue una parte que fue cambiando considerablemente a lo largo del tiempo. Y de hecho, hoy día, como he sabido, eh, esto no es nada estático, siempre hay los cambios, actualizaciones, mejoras y sigue en cambios considerables, ¿no? Y en cuanto a la administración, veíamos que la enfermera ya trazaba la información con el paciente, le arrojaba la información del medicamento y podía descargar, ¿no? Toda esta implementación nos llevó a una reducción considerable, ¿no? De un 42% en cuanto a la transcripción a un 2%, una diferencia abismal en cuanto a los principales motivos de errores que sucedían en los pisos, lo mismo con la administración y la prescripción, esta no ha modificado, no, no disminuyó considerable porque muchos de los errores se dan en cuanto a la validación, no es nada que ver, no tiene nada relacionado el tema del expediente, sino más con una intervención farmacéutica en pro de la mejora de la medicación, ¿no? Aquí unos datos, algunas variables que llegamos a utilizar y con una P considerable, el cual llegamos a presentar en numerosos congresos de este tipo de presentación, ¿no? Y de intervención. Como les mencionaba, en esa base, en esos estudios, no cuantificamos lo que vienen a ser las pérdidas y los ahorros a la institución, que es bastante, y de hecho sigue siendo bastante, en base a algunas herramientas que les voy a mostrar al final, ¿no? Y ya a partir del 2020, ¿no? Un par de años después, ya lanzamos lo que viene a ser el expediente clínico, ya con una historia clínica, un expediente clínico total, ¿no? Desde la emergencia, hospitalización, y dentro de todo esto también va el módulo de farmacia, ¿no? Donde ya tenemos acceso a toda la indicación médica, ¿no? Los laboratorios y el expediente clínico, mejores en cuanto a la administración, ver los intervalos de administración en cuanto a las pantallas que les voy a mostrar enseguida, acceso a información de laboratorios, solicitudes de ciertas dudas que se plantean en cuanto a las intervenciones farmacéuticas y la identificación de cada uno de los usuarios, ¿no? Esta es la pantalla nueva que se trabajó, ya se trabajó sobre otro programa que viene a ser el GeneXus, ¿no? Que es mucho más compatible con lo que veníamos buscando, ¿no? En cuanto al expediente completo y lo que viene a ser la prescripción del paciente, ¿no? Esto es en cuanto a la indicación médica, que muy variable desde el inicio, ¿no? La confirmación de los horarios de enfermería, ¿no? En cuanto al ingreso de la medicación, validación del paciente y las adaptaciones que da enfermería para colocar el medicamento en horarios específicos y no interrumpir con sus actividades, ¿no? En cuanto a farmacia, hicieron muchos cambios, ¿no? Este es donde nos aparece el listado de medicamentos, de pacientes. Esta es la nueva pantalla de validación, ¿no? Donde tenemos toda la información necesaria, etiquetas de alergia, riesgo de caídas, pesos, laboratorios principales, acceso directo a la historia clínica, lo que podemos ver también, aquí como pueden ver, las alergias, no tenemos también los medicamentos, en el cual podemos ver que cada uno de ellos tiene ciertos horarios específicos donde podíamos ver desde farmacia, el CAR desde enfermería,
en el horario elegido para evitar lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser incompatibilidades de la medicación, horarios de administración, sugerencias de mejores horarios, y demás, ¿no? En cuanto al tema de la validación. Y en cuestiones de validación, ¿no? Seguimos con las tres variables de validar la indicación en cuanto sea correcto, la modificación en cuanto él tenga algún inconveniente, ¿no? Y el rechazo en cuanto a la medicación no es segura para el paciente. Dentro de todo esto, una vez ya validada, nos llevamos al picking packing, ¿no? Donde seleccionamos el medicamento. De hecho, justo no coloqué en esta presentación, ¿no? Que va justo de la mano para realizar el picking, ¿no? Que este orden es un orden secuencial de ATC, ¿no? Donde el almacenamiento de farmacia también está en orden de ATC, ¿no? Para hacer un solo circuito, y cuestiones de disminución de tiempo, y así facilitar el movimiento del farmacéutico en cuestiones de preparado, ¿no? Y aquí, como podemos ver, hay un código alfanumérico, hay un medicamento y son varios los códigos totalmente diferentes para el tema de la trazabilidad y de que no se pueda administrar a otros pacientes, ¿no? Y los horarios también. En cuanto a la dispensación, hay mensajes que nos aparece en cuanto si queremos mandar medicamento equivocado al paciente, si no es medicamento seleccionado, si existen inconvenientes. Cuanto a la administración, lo mismo, ¿no? La enfermera puede visualizar de esta forma los horarios de administración del medicamento, tiene todo el acceso también, toda la información necesaria para la administración segura del medicamento. Cuanto a la devolución, nosotros contamos con una ingeniería inversa en el cual es una dispensación en dosis diaria y todo lo no utilizado devuelven a farmacia. De igual manera ingresa al inventario, ¿no? De una forma de tiquear el medicamento o tiquear el paciente, más loguearse la enfermera con el personal de farmacia para la devolución, ¿no? Las asignadas significa lo que se envió al paciente en cuanto a dispensada, cuanto la enfermedad es el código de barra, ¿no? Y lo lleva al servicio, y la devolución cuando ya el paciente y la enfermera no requieren el medicamento y lo devuelven a farmacia. Dentro de todo esto, esto es una herramienta fundamental en cuestiones de disminuciones de inventario, sobre todo, ¿no? Puede verificar la gestora, contamos con gestoras en todos los servicios, donde pueden visualizar cuáles son los medicamentos asignados y cuáles no han sido descargados, ¿no? Y así puede cotejar la información, hacer una búsqueda del medicamento, y si fue administrado y no descargado, también se llega a cuantificar y reportar a la enfermería, pero también se llega a cobrar al paciente y las pérdidas son mínimas. Bueno, dentro de todo esto, como podemos ver, es un largo recorrido desde una historia, desde un programa utilizado para un inventario de la parte contable, ¿no? Hasta llegar a una base en cuanto a una historia clínica digital en cuanto a la prescripción y administración de medicamentos. Tuvimos muchos incidentes, ¿no? Desde el cambio de mentalidad del personal, ¿no? La falta de capacitación de muchos médicos, porque es una clínica con vademecum abierto y los médicos también interconsultores, en cuanto a la indicación, adaptación a la historia clínica, cómo teclear, cómo ingresar. Estos procesos fueron fundamentales, ¿no? De hecho, el desarrollo de cada uno de ellos fue clave para la implementación de todo esto, ¿no? La adecuación al tiempo, el rechazo al cambio. Muchas enfermeras y médicos, como fuimos una de las primeras instituciones en implementar todo esto, la historia clínica a nivel de hospitalización, mucho rechazo, ¿no? Mucha ayuda de la parte de los residentes médicos en cuanto a esto, y la verdad que nos facilitó la vida en cuanto a la parte médica, ¿no? Estos son los carritos de enfermería, con lo que entraba la enfermera a las salas de enfermería y tanto a las habitaciones de los pacientes, y donde podía tiquear la información del medicamento y la manilla del paciente. Y estos son los tuppers en los cuales se envían los medicamentos por paciente, ¿no? Y los medicamentos igual catalogados como medicamentos de alto riesgo, multidosis y otras características. Este es un tablero de farmacia
donde lo vamos y seguimos modificando en cuanto a ciertas informaciones, ¿no? Desde la apertura de los carros de paro para la devolución inmediata y cobro del medicamento y reposición, ¿no? De que nos lanza una alerta y nosotros podemos devolver el medicamento en tiempo real. Desde la agrupación de códigos únicos, a pesar de que son medicamentos y códigos únicos, hay un medicamento, un código genérico del mismo medicamento, y a su vez hay un agrupador de medicamentos que engloba todo el listado que hay en Bolivia y los asimila en un solo código para su posterior dispensación tanto en la compra como en la venta. Se puede hacer mucho desde la parte de gestión de medicamentos con este módulo agrupador de códigos, de medicamentos por sector, carros de paro, informes que se envía a lo que vienen a ser entidades por sustancias controladas, precios, y la verdad que es un tablero fantástico, ¿no? Actualmente estamos desarrollando, si bien no tenemos a medias el tema de conciliación de la medicación, venimos desarrollando el módulo trazable del expediente clínico digital en consultorios, hospitalización y hasta que el paciente se va de alta, ¿no? Es lo que estamos lanzando en las próximas semanas o meses, espero que sea semanas, y vamos a contar con esto nuevo, ¿no? Que es netamente de farmacia. Que hemos logrado con todo esto, una alta seguridad en la administración. Veíamos que son muy pocos los incidentes, y de hecho con todos estos expedientes clínicos que hemos planteado, los nuevos sistemas en cuanto a seguridad que necesitamos, los tenemos. De hecho, seguimos trabajando por otros, ya tenemos una base de datos de las cosas que vamos a plantear para la próxima actualización del sistema, ¿no? La disminución de pérdidas es considerable, ¿no? Y sobre todo está este feedback, ¿no? De controlar tanto la parte clínica, las partes de inventario, que es fundamental con todo esto. Y ya para futuro, como les mencionaba, tenemos el tema de interacciones medicamentosas y de reacciones adversas, tanto cruzadas y relacionadas con el medicamento. Ya tenemos la base de datos. En cuanto a las alertas de dosis máxima, lo mismo, contamos con alertas principalmente para lo que son antibióticos en esta primera etapa, ¿no? Contraindicaciones por embarazo o lactancia, asistencias en cuanto a la forma de administración del medicamento, ¿no? Y mejoras en cuanto a la conciliación, que es lo que estamos también ultimando detalles. Y bueno, esta es una foto del 2018, ¿no? Cuando estábamos en la noche de lanzamiento de todo este módulo de medicamentos, tanto con la enfermera que hoy es la líder general de clínica, eh, Marister, que es la que diseñó prácticamente todo lo que viene a ser este esquema en cuanto al módulo de medicamentos y historia clínica en cuanto a la selección de medicamentos, prescripción, administración de medicamentos en institución.